Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema dentro de la serie de temas proféticos que hemos estado compartiendo a través del canal de YouTube. Y el día de hoy le llamamos a este tema señales del avance científico de los tiempos finales. Y este estudio pues está basado en la profecía de Daniel, capítulo 12, verso 4, que dice: y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y aumentará el conocimiento. Así es de que esto, bueno, para nosotros es cada día más claro el panorama sobre cómo va aumentando la ciencia, el conocimiento humano. Y bueno, quizás en las últimas décadas hemos visto cómo la ciencia se ha disparado y es de lo que vamos a compartir el día de hoy, ya que esto no es algo casual. Esto es algo que ya estaba previsto por la misma escritura y vamos a ver cómo pues ya las profecías antiguas desde Daniel ya se veía venir este avance vertiginoso de la ciencia, del conocimiento humano al final de los tiempos, y es una señal más pues de que nuestro Señor Yeshua ya se aproxima en regresar. Así es de que les pido que tomen nota para que al final podamos pues escuchar sus comentarios sobre este tema que vamos a compartir a partir de hoy. Bueno, quiero empezar con esta lámina en donde por aquí señalo que el tiempo del fin y el avance de la ciencia pues van de la mano. Sin ninguna duda, esta es una de las señales que relaciona el tiempo del fin con los acontecimientos que venimos viendo desde hace ya una generación. En mi caso ya que pues paso los 50 años, quiero decir que cuando estaba en mi juventud, en los 20 o antes, pues ya se veían los avances de la tecnología, pero todavía un poco lentos. En mi tiempo, obviamente, no existía la tecnología actual, el internet, los celulares y todo eso con lo que los jóvenes actuales, los niños han crecido. Para ellos ya es muy familiar, para nosotros fue nuevo en nuestro tiempo. Así es que el día de hoy esto del aumento de la ciencia pues es cada vez más claro para las nuevas generaciones. Y esta señal es para el tiempo del fin también, es decir, nos previene del pronto regreso de Yeshua cuando estas cosas se van cumpliendo. Y cuando se profetiza que muchos correrán de un lado a otro, del pasaje que acabamos de leer de Daniel, sin lugar a dudas, esto está hablándonos de lo que llamamos la revolución en el transporte, que desde luego pues ha ocurrido durante el siglo pasado y el siglo presente. Esa expresión que dice muchos correrán de un lado a otro, se le dio al profeta Daniel pues hace 2600 años, y obviamente pues en aquel tiempo donde todo lo que se transportaba era a través de los animales, de carruajes, pues él de seguramente tuvo una visión donde vio el movimiento vertiginoso el día de hoy, de cómo nos movemos tan rápido, ¿verdad? Lo que es el transporte. Y él solamente señala con esa expresión, muchos correrán de un lado a otro. Así es de que queremos comenzar con estas palabras, ¿verdad? De la profecía de Daniel y decir lo siguiente. Bueno, definitivamente Daniel es el que anuncia que el conocimiento se aumentará al final de los tiempos. Pero en cuanto a que el conocimiento se aumentará, se puede entender al menos en dos sentidos principales. Vean, en primer lugar, en los últimos días antes del fin se profetiza que muchas personas a quienes la escritura les llama los entendidos, Daniel dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Eso lo dice Daniel en su profecía. Y dice Daniel que ellos van a comprender, ellos van a comprenderán pues toda la revelación que el Señor traerá al final de los tiempos. Es decir, se aumentará el entendimiento de las escrituras, obviamente a las personas que son fieles al Señor. De tal manera que, bueno, esto lo estamos nosotros viendo el día de hoy y estamos gozándonos. En el caso de un servidor, después de más de 30 años de ser creyente, lo he compartido últimamente, ¿verdad? Que en los últimos 5 años, el Señor me ha revelado mucho más
que lo que conocí de su palabra que en los 30 años anteriores. Y esto se debe a que el Señor en estas últimas 2 décadas quizás se está dando a conocer de manera más profunda a través de su palabra. Y estamos pues fascinados por las cosas que estamos aprendiendo y que antes no habíamos visto, aunque ahí estaban en la escritura, parecían un tanto veladas. De tal manera que el Señor se está revelando como nunca antes a las personas fieles. Y a eso es una de las interpretaciones que se da cuando Daniel dice que el conocimiento se aumentará al final de los tiempos, porque no necesariamente es un conocimiento científico, secular, sino también el entendimiento de las Sagradas Escrituras, pero como dice aquí, a las personas fieles, porque también Daniel 12:10 dice que a los infieles, pues dice que ninguno de los malvados lo comprenderá. Quiere decir que esta revelación que el Señor está dando es solo para los entendidos, para aquellos que han sido fieles a la Torá, a las Escrituras, y que están deseosos de conocer a Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Pero obviamente, pues ese conocimiento, por desgracia, va a estar oculto de las personas, ¿verdad?, que no buscan del Señor. Así es de que esa es la primera aplicación de este término, el conocimiento se aumentará. Ahora, esto del conocimiento bíblico que está en aumento, bueno, está delante de nuestros ojos este cumplimiento que nos muestra, pues que cada día que pasan los creyentes fieles y temerosos a nuestro Señor Yahweh, comprenden mucho más profundamente las grandes revelaciones que están en la Biblia, mientras que las personas carnales, mundanas, religiosas, pues cada día viven en ceguera espiritual o al menos con un conocimiento hasta cierto punto limitado de las escrituras. Y eso pues se debe, como ya lo hemos dado en otras charlas, a que el cristianismo desde los orígenes, desde el finales del siglo primero, pues estuvo alejando de las raíces de la fe hebrea. Y desde entonces, ¿verdad? Se fueron pues agregando a la doctrina de los apóstoles, pues interpretaciones bíblicas basadas desde un contexto griego y romano, que como ya sabemos, pues está en un trasfondo pagano. Y a partir de ahí surgen un sinnúmero de doctrinas que hoy, bueno, constituyen la base de la fe cristiana en el mundo, tanto la fe católica como protestante. Pero mucha de esa enseñanza, pues, está muy alejada del contenido original de lo que fue la doctrina de Yeshua y sus apóstoles, que como ya sabemos, pues traía un trasfondo hebreo. Así es de que todo esto ya lo hemos enseñado y el día de hoy decimos pues que muchos que estamos saliendo del cristianismo tradicional para conocer más acerca del Mesías Yeshua, basado desde luego en la Torá, ¿verdad? En las escrituras hebreas, y desde luego el Nuevo Testamento está tomando pues mayor relevancia y mayor luz a partir de cómo estamos conectando, ¿verdad?, las interpretaciones a partir de la fe del pueblo de Israel en la bendita Torá. Así es de que esto nos enorgullece también y es parte del cumplimiento de esta profecía de Daniel, donde dice que al final de los tiempos la ciencia aumentará, y esto también aplica al conocimiento de las sagradas escrituras. Creemos en el Señor, en nuestro Salvador, que más personas, ¿verdad?, estarán saliendo dentro de las filas del catolicismo, del protestantismo, de las iglesias evangélicas, deseosas por conocer más de la escritura. Y obviamente, pues esto es lo que estamos compartiendo a través de estas enseñanzas de nuestro canal, que le hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Ahora, en cuanto al conocimiento científico, que también irá en aumento, la segunda aplicación que se le da a esa frase donde Daniel dice que la ciencia aumentará, pues también encontramos que en el contexto de esta profecía que se anuncia pues un aumento significativo y notorio del conocimiento científico. Sin ninguna duda, esta señal, junto con todas las demás que hemos pues ya presentado, nos demuestran que el juicio de Elohim al mundo se aproxima rápidamente, porque lo que vamos a ver ahorita, bueno, para la ciencia pues es un progreso, y de hecho lo es, ¿verdad?, cuando el conocimiento se utiliza para el bien, el bienestar del propio hombre.
pero como lo vamos a ver al final, también el conocimiento se desvirtúa para tratar de explorar áreas un tanto ocultas, peligrosas, hacia donde la ciencia también ha apuntado en los últimos años y de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Así es de que esto también, bueno, la segunda aplicación de esa frase, el conocimiento aumentará, la ciencia aumentará, pues desde luego se refiere también al aumento del conocimiento científico, que como sabemos, pues en las últimas décadas se ha incrementado de manera realmente sorprendente. Ahora, solamente voy a dar algunos ejemplos, hay muchísimos que desde luego nosotros conocemos y podemos investigar de cómo la ciencia sigue en aumento a pasos agigantados, prácticamente cada mes, cada día. Y bueno, empezando con esto de la revolución del transporte, que era lo que decía parte de la profecía que dice que irán de un lado a otro. Estas señales marcan desde luego la cercanía del tiempo del fin y lo relaciona pues directamente con lo concerniente a la revolución del transporte, como ya mencionaba al principio. Algo que se posibilitó y que hizo que la gente, pues como dice la expresión bíblica de Daniel, corra de un lado a otro. Y gracias a esto, pues hoy sabemos que un hombre puede en pocas horas prácticamente dar la vuelta al mundo en un avión. Y también, bueno, lo relaciona con el impresionante aumento de la ciencia en los últimos años, lo que es la movilidad. Y ahí pongo como fondo, pues un avión, en donde pues sabemos que en unas cuantas horas podemos trasladarnos a otra parte del mundo, cosa que obviamente en el tiempo de Daniel era imposible. Los viajes en aquel tiempo, ¿verdad? Pues tomaban días, semanas y meses a lomo de camello, ¿verdad? Pues era muy, muy complicado, pero a Daniel ya se le había revelado esa expresión donde dice que en el final de los tiempos la gente correrá de un lado a otro. Y esto pues para nosotros es obviamente entendible y muy claro por todo el desarrollo de los medios modernos de transportación. Ahora también dentro de esta profecía, pues desde luego entendemos que hay una revolución científica que va avanzando todos los días. Y solamente para poner algunos ejemplos aquí de las muchas áreas donde está creciendo la tecnología, el desarrollo de la ciencia, diremos que la llamada revolución industrial que empezó pues desde el siglo XIX, pues básicamente ha ido un aumento, pero de una forma realmente acelerada. Y esto ha involucrado pues el transporte, el avance en la electrónica y en las telecomunicaciones. Originalmente, pues bueno, el descubrimiento de la televisión, que fue un descubrimiento pues bastante novedoso en su tiempo, pero de ahí se han ido agregando cosas como la radio, los radiotelescopios. Obviamente hay ya telescopios digitales muy potentes, el desarrollo de los satélites y por supuesto la conquista del espacio con sus viajes, ¿verdad? Que los países poderosos pues han intentado salir más allá del espacio nuestro. Y todo esto no habría sido posible, desde luego, sin la incontable ayuda de una herramienta poderosa de este siglo pasado, que fue el invento de la computadora. Prácticamente, pues todas las ciencias crecieron a partir de la informática como ciencia, y es así que aparece, pues, la explotación de la energía nuclear, la robótica, y pues se agigantan, ¿verdad?, otras áreas de estudio como es la genética y la microbiología. De tal manera que, pues antes de que se descubriera, obviamente, el telescopio y el microscopio, ni siquiera éramos conscientes de la realidad de la materia viva microscópica, ¿verdad?, que se puede ver bajo un microscopio potente. Se descubrieron las bacterias, los microorganismos, pero de la misma manera, al apuntar al cielo con potentes telescopios, pues se fueron aclarando, ¿verdad?, el conocimiento, pues, de los cielos, ¿verdad?, de toda esa vasta ciencia, ¿verdad?, que el día de hoy, pues, también sorprende a muchos. De tal manera que esto es solamente un resumen en esta lámina de todo lo que se ha podido avanzar gracias al descubrimiento de las computadoras y todo lo que va relacionado con la tecnología actual. Ahora solamente pongo por aquí unas cuantas
portadas de periódicos, ¿verdad? Pues desde los años 90, al principio de los 2000, 2010 hasta hoy, en donde se anunciaba con muchísima sorpresa, ¿verdad? Cómo la revolución científica iba avanzando. Por ahí tenemos del lado izquierdo arriba, dice, una supercomputadora podría pensar como las personas. Abajo dice, se vienen las PC, las computadoras que hablan, oyen y entienden a las personas, ¿verdad? Que eso obviamente pues ya es tecnología que existe. En la parte del medio dice, el cerebro humano controlará artefactos y computadoras tan solamente por la detección de los movimientos de los ojos, ¿verdad? De la sensibilidad de las manos, del movimiento facial, etcétera. Y del lado derecho dice en la parte de arriba, lograron detener por completo y luego relanzan un rayo de luz, parte pues, de los inventos que han hecho en cuanto a la energía pues de la naturaleza, ¿no? Y en la parte de abajo dice algo que también ya es una realidad, pero hace décadas era algo muy, eh, básicamente increíble de que pudiera existir. Bueno, la llamada ropa, dice, las ropas y telas del futuro serán inteligentes y protegerán del sol, cosa que ya existe, ¿verdad? La ropa inteligente. Así es de que estos son solamente algunas portadas que se anunciaban pues años atrás y que ya son parte de la realidad de nuestro mundo. Ahora, para ir solamente anunciando algunos de los temas en donde la ciencia ha avanzado, puesto que hay muchos, solamente elegí algunas áreas en donde creo que ha habido un avance vertiginoso en poco tiempo. Y por ahí pongo encima, ¿verdad? La pregunta, ¿alguien duda del avance científico? Y bueno, aquí señalo que desde la creación de la locomotora a vapor en el siglo, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, pues que podía avanzar a razón de 24 kilómetros por hora. Vean, una locomotora a vapor de la cual puse una imagen allí en el lado izquierdo. Hasta los trenes bala eléctricos, ¿verdad? Con velocidades mayores a los 200 y 300 kilómetros ya por hora, que obviamente pues fueron inventados por China, por Japón, y que son toda una realidad en nuestro tiempo. Y bueno, aparte que tienen una capacidad de transportar 13 millones de kilos, o sea, son súper potentes y además pues trasladan muchísima carga. Esto es un avance vertiginoso en el transporte, desde la locomotora a vapor hasta los trenes bala eléctricos el día de hoy. Otra de las áreas que también se ha desarrollado mucho, bueno, fue desde el primer automóvil, que fue un triciclo fabricado por Carl Benz, de la marca, pues que posteriormente fueron los carros Mercedes-Benz, pero que originalmente, vean, hace pues más de ciento y tantos años, era solamente un triciclo, vean, como el que se ve del lado izquierdo, y que se desplazaba a razón de 13 kilómetros por hora con un pequeño motor. Hasta el día de hoy, los automóviles de carrera que pueden superar los 300 kilómetros por hora, como el que vemos del lado derecho, o ya los famosos autos a turbina, que llegan incluso a acercarse y a veces hasta rebasar los 1000 kilómetros por hora. Esto es realmente increíble cómo ha avanzado la tecnología del transporte en nuestros días. Ahora, si alguien duda del avance científico, bueno, aquí ponemos algunos ejemplos más desde los barcos, ¿verdad? Hace 100 años, los enormes barcos que llegaban a pesar 3.200 toneladas. Esto fue a principios del siglo XX. Como vemos ese acorazado del lado izquierdo, ¿verdad? Que eran normalmente pues barcos para trasladar mercancía, pero mayormente eran barcos de combate, barcos de guerra que se usaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto nos llevó hasta los enormes transatlánticos de más de 100,000 toneladas de capacidad y desde luego los submarinos nucleares. Y puse por ahí del lado derecho la imagen de lo que es hasta hoy el más grande barco transatlántico, y alcancen a ver, se cuentan fácilmente unos 9, 10 pisos, más la parte de arriba, ¿verdad? De la cubierta, así es que son verdaderos hoteles, ¿verdad? Que navegan por las aguas, y es otro de los grandes avances de la tecnología del transporte marítimo. Ahora, ¿qué diremos? Bueno, de los avances del transporte por el aire. Si alguien duda del avance científico,
A partir de 1903, con el primer avión que voló los hermanos Wright, ¿verdad? Con un motor que apenas alcanzó a recorrer 36 metros durante 12 segundos que se mantuvo en el aire. Vean, 12 segundos es casi nada. 36 metros de avance los hubieran podido caminar, pero fue el primer logro, ¿verdad?, en la tecnología de los aviones en 1903. Y bueno, qué decir, hasta los superjet que superan las barreras del sonido el día de hoy. Y bueno, que se están obviamente perfeccionando cada día para alcanzar pues velocidades vertiginosas. Así es de que en menos de 100 años, pues la ciencia en cuanto al transporte aéreo avanzó de manera sorprendente. Bueno, el tremendo avance científico nos ha llevado a otras áreas del conocimiento, del desarrollo de la tecnología, como por ejemplo, pues la ciencia se ha desarrollado de manera asombrosa desde el comienzo de nuestro siglo, con las primeras lámparas eléctricas que fueron inventadas, ¿verdad?, por Tomás Alva Edison, hasta los sofisticados paneles para captar energía solar, como los que vemos ahí en la imagen. Del lado izquierdo se ven pues las primeras bombillas eléctricas que existieron y del lado derecho pues ya la energía solar, y qué decir desde luego de los gigantes molinos que convierten la fuerza del viento en energía eléctrica. Hoy en día, bueno, el desarrollo de la energía es cada vez más ecológica, más natural. El viento, el agua, a través de las presas y desde luego el sol, son los que nos dan la energía y que será la energía del futuro. Ahora, hablando de otras tecnologías y del tremendo avance científico, bueno, desde las primeras cámaras fotográficas en blanco y negro, pasando por las cámaras instantáneas como las cámaras Polaroid, que fueron las más conocidas. Obviamente hay otras marcas, pues hasta las cámaras digitales que pues ya hablan de millones de colores en la definición de las fotos. Y bueno, hay también filmadoras o cámaras de bolsillo muy digitales, muy compactas, pequeñas incluso, y bueno, que también inclusive para usarse bajo el agua, o los modernos pues televisores inteligentes de pantalla plana, 4K y mucho más que vemos como parte de toda esta tecnología que nos lleva a percibir, ¿verdad?, el mundo a través de la tecnología digital. Y ahí ponemos el ejemplo de las cámaras antiguas, vean, que están en los museos, a las cámaras digitales el día de hoy. Y esa, bueno, pues no es de las más modernas, por cierto. Ahora, dentro de este tremendo avance científico, también lo podemos calcular desde la aparición de los rayos X en los laboratorios, donde se tenían máquinas bastante pues antiguas y enormes, como las que vemos del lado izquierdo, hasta las modernas tomografías y computalizadas, los electroencefalogramas, las ecografías de alta resolución, incluso en 3D, en donde las madres el día de hoy se hacen una ecografía, pues sí, una ecografía de alta resolución y pueden ver al bebé su rostro en tercera dimensión, como lo vemos ahí del lado derecho, ¿verdad? Es parte de la tecnología actual, incluyendo dentro de la ciencia médica, pues que el día de hoy pueden hacer operaciones guiadas por computadora a larga distancia e incluso ya algunas realizadas por robots. Así es de que es parte de la tecnología científica de nuestro tiempo actual. Y todo esto obviamente para dar cumplimiento a la profecía de Daniel. Ahora, dentro de este tremendo avance científico, no solamente tiene que ver con tecnología de pues, computadoras, ¿verdad? De electrónica y todo esto que hemos señalado, del transporte, sino dentro de los avances científicos más impresionantes de los últimos años, pues se debe poner una especial atención a las manipulaciones genéticas y al tema de la clonación, que aunque no es relativamente nuevo, ¿quién se recuerda por ahí de la clonación de la oveja Dolly? ¿Se recuerdan? Ahí está a mano derecha, que fue todo un hito en décadas pasadas, ¿verdad? De cómo la ciencia había llegado ya a manipular la genética como para clonar un ser viviente, como fue la oveja Dolly. Y bueno, pues esto es parte también de lo que se ha venido viendo en las décadas pasadas. El ser humano ha podido descifrar la cadena genética que compone todo
el funcionamiento de los órganos vivos, tanto animales como del ser humano. Y eso pues le ha dado cierta ventaja y sobre todo inclinación a querer conocer más cómo funciona el cuerpo humano, los seres vivos, para poder incluso hacer manipulaciones de esa cadena genética que obviamente pues causa respuestas bastante drásticas a la manera en que fuimos compuestos por Dios. Ahora, dentro de este tema de la clonación y manipulación genética, ahí tenemos, ¿verdad?, que científicos de Escocia pues han logrado crear vida artificial a lograr hacer nacer 2 ovejas, oigan bien, sin necesidad de esperma, lo que ha generado pues un gran debate en la comunidad científica acerca de los límites que debe tener la manipulación genética que hace el hombre, obviamente sobre la naturaleza. Y de toda esta información que estoy compartiendo, bueno, hay evidencia en internet, no me lo estoy inventando. Hoy ya lo alcancé por la brevedad a poner ahí como nota, pues, las notas de prensa de donde estuve sacando esta información, pero lo vamos a poner para que pues vean que todo esto ha sido registrado, ¿verdad?, como notas científicas. Así es de que esto también, ¿verdad?, de cómo ya en Escocia pues se logró crear vida artificial a través de pues 2 ovejas sin la necesidad de esperma. Y alguien dirá, ¿cómo lo hicieron? Bueno, para aquellos que les inquiete saber cómo lograron hacer esta vida artificial sin necesidad del esperma de estas 2 ovejitas, como parte de la clonación y manipulación genética, diré brevemente que en el artículo que leí dice que se tomaron células del embrión de una oveja a las que aplicaron un shock eléctrico y el consecuente resultado fue que una de las células embrionarias y una cromosómica se fusionaron creando otra célula nueva. Esta a su vez se dividió y se desarrolló en un embrión. Nacieron así 2 ovejas sintéticas. La técnica consiste en implantar el embrión en otro animal que da a luz un ejemplar idéntico a la oveja hembra de la cual se extrajo la primera célula embrionaria. Y bueno, lo más asombroso de esto es que se dice que la misma técnica se puede utilizar también para crear clones humanos artificiales. Así es de que, bueno, esto es parte de lo que la ciencia está aplicando en cuanto a la manipulación genética, desde luego de animales, y desde luego también lo ha intentado o pues, a hacer, aunque aquí se ha topado ya con algunas leyes que lo han prohibido, la manipulación genética de los seres humanos. Ahora, esto nos lleva pues a preguntar, ¿y qué de la clonación de personas? ¿Se podrá hacer la clonación de personas? Bueno, quiero señalar que otras notas que estuve consultando dicen que científicos británicos afirman que células humanas sujetas a un congelamiento controlado podrían ser clonadas generando una persona idéntica a la que murió. Y entre paréntesis, ahí entre comillas pongo trayendo de nuevo a la vida a una persona muerta. Y bueno, esto dirán, bueno, es sorprendente, pero al mismo tiempo estamos ya entrando en un tema pues bastante delicado porque sabemos que la vida y la muerte pues hasta el día de hoy están solamente en las manos del Creador. Y ahí pongo al final, ¿verdad? Lo que pues son parte de los escenarios que vemos ya en muchas películas, incluso de Hollywood, donde se habla de cómo la manipulación genética pues da ya como fruto, ¿verdad?, el crear vida humana. Y esto lo vemos pues en muchas películas, contenedores de hombres siendo conservados para ser resucitados o clonados por la ciencia. Y esto es algo que lo vemos incluso en las películas, pero no es solamente pues algo irreal, sino es algo que la ciencia ya está intentando. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Aquí cito Eclesiastés 8:8, donde la escritura dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Así es de que hablar ya de clonación de personas y crear vida artificial humana o resucitar a alguien a través de las células, pues ya es algo que va más allá
de lo que el Creador ha permitido en la palabra. Y esto es algo que ya tiene que ver con la ética, con la bioética, básicamente, en donde entran pues los conceptos bíblicos, desde luego. Ahora, dentro de este mismo tema, dice, sin ninguna duda, estamos solo frente a la reproducción física, idéntica o no de un cuerpo de alguien que ya murió. Hablando de la nota que di en la lámina anterior. ¿Cómo es que esto se puede hacer? Bueno, aquí el asunto es que aunque se pudiera realizar a través de las células, ¿verdad? Volverlas a la vida de una persona que murió para, pues, obviamente de ahí hacer la manipulación genética, el alma de un nuevo ser, es única. El alma de un nuevo ser, es única, irrepetible, imposible de duplicar y diferente totalmente al alma de la persona muerta. Por consiguiente, bueno, la ciencia solo podrá ser, si lo logra, que sus apariencias físicas, genéticas sean semejantes, pero sin duda, pues será otra persona humana distinta, porque sabemos que la Biblia dice que no podemos crear algo de la nada, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pues todas estas manipulaciones genéticas se toma de los mismos genes, de la misma cadena genética, de las mismas células ya existentes para intentar crear vida, pero pues hasta el día de hoy no han creado vida de la nada. Eso solamente es un atributo divino. Bueno, dentro de este mismo tema dice el científico norteamericano Harold Shapiro de la Universidad Princeton y jefe del Comité Nacional Asesor de Bioética de los Estados Unidos, dijo, hablando de este tema de la clonación humana, que el error más extendido sobre la clonación es la idea de que se pueden fotocopiar personas. Imagínese usted, y aquí lo cito, el que pierda un hijo o a un padre y quiera volverlos a la vida. Eso es prácticamente imposible. Y vean, cuando hablamos de este tema de la clonación, se nos viene a la mente muchísimos alcances que pudiera tener, pues gente que pudiera pagar para devolver la vida, pues a su padre, al abuelo, al hijo, y obviamente manipular las células de su genética para hacer a otra persona idéntica, aunque ya dijimos, pues no sería la misma alma, ¿verdad?, de la persona original, pero por eso aquí el científico dice que el error más extendido sobre la clonación es la idea de que se pueden hacer fotocopias de personas, algo que obviamente pues es imposible aún para la ciencia con todos sus avances. Tanto en Estados Unidos como en muchos otros países se han promulgado leyes prohibiendo rotundamente la clonación de seres humanos debido a los gravísimos inconvenientes legales que podría acarrear la existencia de dos seres exactamente iguales. Y bueno, sin duda también debido a las evidentes razones éticas, que obviamente muchas personas pues estaríamos en contra, porque pues esto ya estaríamos hablando de que el hombre intenta ser Dios, manipulando la vida, cortando la muerte, que es todavía parte pues de un designio que el Señor trajo sobre el hombre a partir de su pecado, de su caída, y que obviamente el mismo Señor resolverá, ¿verdad? Obviamente a través de su plan de salvación, de vida eterna, pero no a través de la manipulación de la ciencia. Pero todos estos temas, desde luego, traen pues muchísimo trasfondo en cuanto a la polémica teológica, bíblica, ética, que tiene que ver todos estos intentos de la ciencia por la clonación de seres humanos. Así es de que vayan pensando estos temas para que al final opinen qué opinarían sobre la clonación de personas que intenta hacer la ciencia. Bueno, nos preguntaríamos aquí qué dice la Biblia, desde luego, sobre la clonación de personas. Y aquí cito Miqueas 3, del 2 al 4, donde habla de manera un tanto directa sobre pues lo que será este intento o está haciendo este intento del ser humano. Y vaya que Miqueas pues fue un profeta que obviamente existió al menos 500 años, un poco más antes de Yeshua. Él escribe estas palabras por inspiración divina y dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos
que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Yahweh y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, detrás de esto que menciona, ¿qué relación hay con la clonación? Pero quiero que vean, ¿verdad? Que dice que son personas que aborrecen lo bueno y aman lo malo y habla de quitar la piel sobre la carne, ¿verdad? Los huesos y dice que desollan la piel sobre de ellos y quebrantan los huesos y los rompen como para el caldero y como carnes en olla, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la manipulación del cuerpo, desde luego, y es precisamente lo que está pasando el día de hoy con la manipulación genética, porque toda la materia, pues básicamente es creada por el Señor y no tenemos pues la autorización de Él para manipularla con fines malvados. Ahora, y esto es exactamente lo que está ocurriendo con el aumento científico actual aplicado a la manipulación genética. Estamos hablando de la genética que ha logrado mezclar incluso genes humanos con genes de animales, óiganlo bien, para luego implantar órganos animales en hombres y de esta manera conservarles la vida o alargarles la vida, o para lograr que animales produzcan proteínas humanas o leche semejante a la humana. Todo esto también es parte de los intentos de la ciencia por manipular la naturaleza humana. Voy a dar solamente algunos ejemplos. Fíjense, hay experimentos que se han hecho ya desde décadas anteriores para intentar curar algunas enfermedades degenerativas, algunas de ellas incurables a través de la ciencia. Y aquí presento pues un artículo que dice, presentaron a otra oveja a la que introdujeron genes humanos y que produce leche que contiene una proteína para curar la mucoviscidosis. La proteína en cuestión es la AAT, que normalmente se encuentra en la sangre humana y sirve para combatir las inflamaciones pulmonares que sufren las personas afectadas por esta enfermedad hereditaria. Otra vez las ovejas se están usando para introducirles genes humanos para que produzcan leche que contenga pues la proteína que cura estas enfermedades y de esta manera pues es una combinación de genes humanos con genes animales. Y del lado derecho pongo una nota periodística que dice colocan genes humanos en ovejas clonadas. ¿Qué es esto que estamos viendo precisamente en esta nota? Donde, aunque los experimentos se justifican para tratar de curar enfermedades degenerativas que llevan a la muerte a las personas, no deja de ser una manipulación genética. Otros experimentos también para curar enfermedades, ¿verdad? Encontré otro artículo titulado Las ventajas y beneficios serán tardíos. Este artículo dice, el científico Wilmont, especialista en genética, aseguró que hay posibilidades, vean, de reproducir cerdos transgenéticos con genes humanos para que sus órganos sirvan para trasplantarlos al hombre. Así es de que si todavía es cierto que la Biblia prohíbe comer carne de cerdo, pues ahora la ciencia está utilizando el cerdo, que como ya sabemos es un animal bíblicamente inmundo, impuro, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Todas las toxinas que genera y la alta mortalidad que puede ser su carne, pues ahora vemos cómo la ciencia está intentando pues utilizar la genética del cerdo para hacer cerdos transgenéticos con genes humanos para que pues puedan producir órganos que luego se les van a trasplantar a las personas. Así es de que imagínese una persona que tenga problemas de un riñón, de un hígado o de algún órgano, pues ahora se le va a poder trasplantar de un cerdo. Háganme ustedes el favor, pero bueno, es parte de las locuras, diríamos así, de la ciencia. Dentro de la manipulación genética humana, bueno, pues estas son las señales de los tiempos que hacen, pues que hace más de 2600 años el Espíritu Santo de Elohim reveló al profeta Daniel
y que muchos entendieron que serían tiempos terribles donde se vería junto con el aumento de la ciencia una despersonalización del ser humano. Tampoco valen para la ciencia los 1000 embriones de seres humanos que son manipulados como conejillos de indias en laboratorios para pruebas genéticas. Y es ahí donde podemos entender lo redituable que es el negocio del aborto en el mundo. No por algo, ¿verdad? Pues muchos países lo han legalizado, porque a través del aborto, pues tienen acceso, ¿verdad? A un costo mínimo, pues al desecho, ¿verdad? De los embriones humanos para hacer experimentos y toda una clase, pues, de comercio a través de, pues, de lo que son los embriones humanos. Muchos de nosotros sabemos que se hacen medicinas, se hacen champús para el cabello, para rejuvenecer la piel, y todo viene de embriones humanos que son abortados, y yo creo que estos son cantidades de millones que se siguen usando para ser utilizados como conejillos de indias en laboratorios de toda clase de pruebas genéticas, y de todo eso ya se había anunciado por el profeta Daniel. Ahora, nuestro Elohim, nuestro Dios, prohíbe la mezcla también de especies. Claramente debemos considerar a estas pruebas genéticas donde se mezclan genes de dos especies diferentes como una gran desobediencia, óigalo bien, a la voluntad de Elohim. Y aquí cito Levítico 19:19 que dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y todo esto no se limita solamente pues a la mezcla de semillas para cultivar distintas especies pues mezcladas, sino también pues incluye al ser humano, porque lo que están haciendo hoy de mezclar genes humanos con genes de animales, pues es también parte de esa mezcla de especies que está prohibida en la palabra de Dios. Así es de que debemos de tener en cuenta los mandamientos y las leyes de nuestro Elohim, porque Él conoce, ¿verdad?, el final, el riesgo que esto va a contraer para el ser humano, y lo anunció desde un principio, cosa que se ha pasado por alto a través de la ciencia de la genética. Bueno, tengo por aquí otra nota que dice: el instituto que dirige Esther Pollack de Freed comunicó que por primera vez en Latinoamérica, oigan bien, se logró un embarazo con óvulos previamente congelados. Otro del mismo periódico que cito y que voy a poner luego en la nota abajo, titulado: engendrará con el semen de su marido muerto. En un fallo trascendente, un jurado pues autorizó a una mujer británica a concebir un hijo de su marido ya muerto mediante el uso de espermatozoides congelados de su esposo en un laboratorio. Y pues esto es otra de las cosas que se viene haciendo con estos ensayos de experimentos científicos de la genética humana. ¿Qué opinan? Bueno, la ciencia seguirá aumentando y me voy acercando casi al final para que podamos escuchar sus comentarios. Y al respecto, por aquí pongo que sin ninguna duda, hoy podemos hablar en nuestro siglo de un aumento de la ciencia como nunca antes en la historia. Solo es necesario revisar los últimos adelantos científicos para asombrarnos del maravilloso cumplimiento profético que está teniendo lugar en nuestro siglo. Nada menos que casi 2600 años después de haber sido profetizado por Daniel, nos damos cuenta cómo pues la ciencia va aumentando, y con ello pues cumpliéndose las profecías bíblicas que nos anuncian que estamos viviendo ya en tiempos finales antes del retorno de nuestro Mesías Yeshua. Bueno, dentro de esto mismo la ciencia seguirá aumentando. Pongo por aquí que ya en el año 1990, hace 30 años, un artículo de una revista llamada Muy Interesante describía un excepcional descubrimiento científico. Fíjense bien, un silbido intermitente alerta a un grupo de meteorólogos y geólogos de la cercanía de un terremoto, alertados por el biosismo sensor construido a base de células de oído de lagartija y componentes electrónicos diseñados para registrar la señal de pánico de las células.
Este biosensor es capaz de predecir un sismo incluso 12 horas antes que el más sofisticado sismógrafo humano. Desde hace tiempo se sabe que cuando a las lagartijas, óiganlo bien, se les ponen las escamas de punta, es que las células nerviosas de su fino oído han escuchado un crujido en las mismísimas entrañas de la tierra. Así es de que el ser humano está utilizando los mecanismos naturales creados por nuestro Mesías, por nuestro Señor, para reutilizarlos a través de la combinación con su tecnología para sensores, en este caso, ¿verdad? El oído tan sensible de las lagartijas, que por cierto ahí pongo una imagen al final, pues es utilizado hoy pues para crear un detector de terremotos y con una precisión asombrosa y con una pues anticipación de hasta 12 horas antes de que ocurra. Y vean todo esto de la tecnología, pues obviamente utilizando los propios recursos del creador en la naturaleza. Y este era un artículo de hace 30 años. La ciencia aumenta y el hombre se aleja de su creador. Esto es pues la mala noticia, porque si la ciencia aumentara para llevarnos al Señor, pues sería bueno, pero creo que ocurre lo contrario. A pesar de los inmensos avances científicos en el hombre se aleja cada vez más de Elohim, de su Dios. La soberbia y la vanidad han llenado la vida del hombre, que continúa en su afán de vivir independiente de Elohim, de Dios. Pero esto traerá juicio, desde luego. Y aquí pues pongo la profecía de Oseas 4 del 1 al 6. No está todo el pasaje, solamente entresaqué algunas frases, lo pueden leer completo, en donde dice el profeta Oseas: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y al final el pasaje conocido donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento pues no se refiere a la ciencia, sino al conocimiento de la escritura, que nos da el temor como para respetar los valores, los preceptos, los mandamientos de nuestro Señor, que obviamente nos han prevenido con anticipación de los riesgos que tiene el avanzar más allá en la ciencia, alejándonos del Creador. Ahora, bueno, para ir terminando ya, solamente quiero señalar algunos descubrimientos que todavía están pues ya diseñándose, y algunos más para el futuro. En cuanto a la medicina del futuro, se dice que mediante la utilización de la red informática mundial, pues se podrán realizar interconsultas médicas, que ya se está haciendo esto, a distancia, increíbles, a importantes especialistas, ¿verdad? Donde usted diga, bueno, pues yo tengo el dinero para consultar a un médico en Japón, en Rusia, y no puedo viajar hasta allá. Bueno, pues ya se pueden hacer consultas, obviamente, pues a través de la tecnología, con especialistas de otras partes del mundo. Además, obviamente, a través de la red del Internet podrán también guiar ya una intervención quirúrgica a distancia. Un cirujano ruso puede operar a un mexicano a la distancia, obviamente utilizando la tecnología, enviando estudios clínicos para ser analizados por médicos en todo el mundo. Y además, mediante la lectura de la información genética, se podrán predecir futuras dolencias y enfermedades para prevenirlas y comenzar tratamientos a tiempo. Esto pues se va a tener que necesitar pues llevar un historial clínico donde usted tenga toda la información disponible de su genética, de sus dolencias, antecedentes de enfermedades, para poder prevenir y dar tratamientos a tiempo, lo cual sería muy favorable, pero también va hacia lo mismo, ¿verdad? La autosuficiencia humana. En cuanto al tema de la conectividad, hay por ahí, pues ya de años atrás, un tema interesante que es el Internet de las cosas. La interconexión digital de objetos de uso cotidiano en el hogar es cada vez más frecuente. Tecnología conocida como Internet de las cosas, como se le describe por sus siglas en inglés, la cual busca mejorar la eficiencia energética doméstica a la vez que crear ecosistemas más confortables.
de tal manera que un hogar inteligente puede contar con diferentes niveles de interconexión a través de un celular, de una tableta. Usted puede pues prender las luces, la calefacción, el aire acondicionado, prender la televisión, prender la licuadora, todo lo que esté conectado al Internet, por eso se llama el Internet de las cosas. Y los motivos que suelen impulsar la adopción de esta tecnología son, pues desde luego, el ahorro energético, la seguridad y el intercambio de información. Así es de que en muy poco tiempo todos los aparatos de una casa pues estarán conectados a un solo aparato para de ahí pues maniobrar todo lo que se necesita, y esto se le llama el Internet de las cosas, casas inteligentes, que ya son una realidad, por cierto. Ahora, ¿qué decir de otras áreas como es el comercio digital y el dinero virtual? Bueno, pues sabemos que haya una fuerte tendencia a que las monedas y billetes de todos los países del mundo desaparezcan y sean reemplazados por un sistema de crédito mundial en donde toda operación comercial se llevará a cabo por medio del dinero virtual, a través del cual todas las personas tendrán su cuenta bancaria, en donde quienes le abonen su saldo acreditarán una cantidad o cifra virtual de dinero, lo cual ya se utiliza por allá en Japón, en China, ¿verdad? Usted a donde quiera que va, lleva su celular y con un código usted paga y ya no se utiliza el dinero, ni las monedas, ni los billetes físicos, todo es dinero virtual, ¿verdad? Los bitcoins y otras monedas digitales, pues bueno, van a venir a reemplazar el comercio tradicional, y todo esto pues apunta al cumplimiento de la profecía, desde luego, no es casual. Y es aquí donde llegamos a esta conclusión de estos últimos temas, donde pregunto, ¿se terminará la privacidad con el aumento de la ciencia? Obviamente, gracias a este sistema, como el que ya mencionaba del dinero virtual, ya no habrá privacidad. Los poderosos, los banqueros, los políticos, desde luego accederán a toda la información de cada persona en el mundo para saber cuánto dinero virtual gana, qué compró el viernes pasado, de qué marca usa su ropa, cuánto gasta en tal o cual producto, dónde compra habitualmente, a qué horario pasó por tal o cual cámara de circuito cerrado, etcétera, etcétera. Y es aquí donde les digo, se da cuenta de la invasión a la privacidad que resultará todo esto. Y bueno, desde luego alguien dirá, bueno, pues si ya Facebook, ¿verdad? La mayor red de social de todo el mundo, pues ya tiene toda nuestra información. Esto creo que no está como algo imposible. Cuando usted se registra en Facebook dando su fecha de nacimiento, su nombre, y posteriormente al interactuar con la plataforma, usted va poniendo qué gustos tiene, qué música, qué películas, cuáles son sus hábitos, y todo esto pues ya está registrado, y Facebook pues ya ha enfrentado demandas legales por el abuso de la privacidad, porque ha vendido los datos de todos nosotros pues a los comerciantes que con avaricia quieren conocer la manera en que puedan lograr que les compremos más a partir de nuestros hábitos y costumbres a través de las redes sociales. Así es de que no nos parezca fuera de lo común o de lo posible esta invasión de la privacidad. En cuanto a este mismo tema de la privacidad, estamos muy conscientes de que hay millones y millones de cámaras que se siguen instalando en este momento en las principales ciudades del mundo para vigilar a las personas. Tienen ya la posibilidad de filmarnos, de fotografiar, de ampliar e inclusive de visión nocturna de ese tipo infrarroja. En todo cruce de carreteras, salidas de ciudades, edificios públicos, centros comerciales, bancos, empresas, etcétera, nos estarán vigilando todos nuestros movimientos del día a día. Y esto ya es una realidad. Y por si fuera poco, pues hay satélites de gran capacidad que nos controlan y tienen la capacidad de ver incluso la hora en el reloj, ¿verdad? De tu muñeca. Y la pregunta, bueno, de toda esta información que se recaba alrededor del mundo, en las principales ciudades, en las carreteras, por donde quiera que pasamos hay cámaras vigilando. Y con esto, bueno, la pregunta es, ¿qué harán los gobernantes con esta valiosa información? Solo pensemos por un segundo y verán que sus alcances son inimaginables. Esta información
Esta información prácticamente nos tiene en manos de los gobernantes y toda esta información es para controlarnos y para hacer posible lo que en el futuro ya muy próximo será parte de la estrategia del antimesías que gobernará el mundo. Bueno, aquí solamente termino con esto, vean, estamos viviendo un cumplimiento profético, lejos de mejorar espiritualmente. El hombre está sucumbiendo en su deseo de dominar a otros y someter a los más débiles. El hombre está cada vez más cerca de pagar las consecuencias de su desarrollo científico. Y todo esto no porque conozca, sino porque así como Adán y Eva en el Edén fueron tentados por Satanás, después de haber recibido el mandato de no probar del árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás los engaña y dice, no se crean que van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán abiertos sus ojos y conocerán el bien y el mal. Y van a ser como dioses. Y esa fue pues la principal tentación que llevó al hombre a caer, a sucumbir ante pues la invitación de Satanás de que si comían de aquel fruto y desobedecían iban a ser como dioses, autónomos e independientes de las leyes de Dios. Y creo que el hombre es lo que está haciendo el día de hoy. Estamos viviendo un cumplimiento profético. Ahora, llegamos aquí al final y con este pasaje para cerrar, ¿verdad? De cómo todo esto que hemos visto del aumento de la ciencia, pues nos anuncia ya que estamos viviendo tiempos finales donde hay una consecuencia. El aumento de la ciencia puede utilizarse desde luego para bien, pero por desgracia el orgullo y el egoísmo humano, la autosuficiencia y sobre todo sin temor de Dios, nos va a llevar tarde que temprano pues a una crisis mundial. Y aquí Apocalipsis 1:3 dice como un pasaje para concluir, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que mis hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Hemos platicado mucho sobre la ciencia, la tecnología, pero bueno, pues principalmente esta profecía de Daniel que nos anticipaba que en el final de los tiempos la ciencia aumentará y lo estamos viendo el día de hoy que es toda una realidad que nos anuncia que estamos muy cerca ya del retorno de nuestro Mesías, ¿verdad? Y pues esto nos debe de llevar a prepararnos y saber que somos bienaventurados a leer todas estas cosas en la Escritura, cosas que la gente ni siquiera a veces se da cuenta que ya el Señor nos lo había anunciado a través de los profetas como Daniel, de tal manera que tenemos la oportunidad no solo de conocer lo que está pasando y cómo lo podemos interpretar desde el punto de vista espiritual, el discernimiento divino, sino esto nos enseña también que debemos prepararnos porque estamos viviendo tiempos finales. Así de que bueno, con esto terminamos, hermanos, el día de hoy la charla. Les voy a invitar ahora sí que pues abran sus micrófonos y voy a poner la pantalla inicial, señales del avance científico de los tiempos finales para que ahora sí pues escuchar sus comentarios y sus opiniones acerca de este tema el día de hoy. ¿Quién abre su micrófono para preguntar o comentar algo de lo que hemos visto el día de hoy? Adelante, Shalom, Shalom. pastor. Pues muy interesante el tema, sobre todo pues sí, en estos tiempos, si no conocemos de la Torá y no estamos conscientes de que pues estos avances científicos, el propósito y nos dejaremos llevar, que confiar mejor en los avances que en la palabra de Elohim. Tenemos que estar muy atentos, pues sí, cuál propósito tiene cada avance. Si está en contra de la palabra de Elohim, pues no aceptarlos. Muy interesante. Y pues confiar en el Señor, no depender tanto pues de las medicinas, de los avances, de lo que nos prometen la tecnología. Muy bien, gracias por el comentario y pues por ahí leía también un artículo de cómo pues de las demandas actuales que tenemos en cuanto a la ciencia se le está demandando para empezar por estos tiempos del COVID, pues la vacuna, la cual pues ya varios laboratorios la crearon en un tiempo tan rápido de pues un año o menos
pero que todavía pues estará a prueba, ¿verdad? Y hay todavía muchos padecimientos de enfermedades, de virus, problemas de falta de agua, de alimento, en donde pues se está pidiendo que la ciencia cree soluciones, soluciones pues creativas también que ayuden al desarrollo humano, pero sabemos que al final también mucho de la ciencia se desvirtúa pues para tratar de crear más la idea de que el hombre ya ha llegado a la madurez, a la autosuficiencia y que ya no ocupamos de Dios. Y eso es lo más triste, ¿no? Que el hombre llega a creerse que la ciencia lo va a llevar a la cúspide, cuando sabemos, ¿verdad?, que sin Dios estamos perdidos. Gracias por el comentario, hermanos. Un saludo por allá, ¿no? Todo muy bueno, muy interesante. De hecho, de eso hablaba con Ayeli de esto y le decía, no te sorprenda que al rato mires personas con partes de animales o cosas así, un centauro, no sé. Y pues las redes sociales, si se pone a pensar, ellos ya lo conocen, ya conocen sus hábitos. Antes de que yo escriba algo en Google, ya saben lo que estoy buscando. Pongo la primera letra y ya saben lo que estoy buscando. O sea, las redes sociales ya nos conocen, ya saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta. De hecho, miré un de este Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema social, y habla sobre esto, que ya las redes sociales nos conocen, ya saben nuestros gustos, ya saben todo. Va a estar difícil porque va a ser fácil que nos encuentren y nos torturen. Sí, así es, Alex. Bueno, esto que dices es muy cierto y se debe a que se insertan códigos en los buscadores que utilizamos para el Internet, de tal manera que si tú buscas algo que quieres comprar y no lo compras en Amazon, en tiendas pues grandes, cuando abres tus redes sociales, a donde quieras que vayas, te persiguen el artículo que andabas buscando como diciendo cómprame, cómprame. Y bueno, son parte de las técnicas de marketing que se utilizan usando la tecnología, pero pues esto va a ser llevado mucho más allá de eso y quién sabe a dónde termine. Gracias por el comentario, Alex. De esta manera terminamos el día de hoy, ¿verdad? Este Zoom. Y bueno, pues esperamos que les haya sido de bendición. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.